Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea donde estéis. Bienvenidos otra vez a la madrileña calle de Hortaleza, la iglesia de San Antón. Y bienvenidos a un nuevo encuentro de estos encuentros de mensajeros de la paz, auspiciados por el Padre Ángel. Ya sabéis, esta es una iglesia no de puertas abiertas, una iglesia sin puertas. Queremos convertirla en la iglesia románica del siglo XXI, donde todo el mundo pueda venir a rezar, a meditar o, como hoy, a compartir conocimientos. Y hoy los conocimientos que vamos a compartir son musicales. No hablamos de cualquier música. Hoy los tiempos pintan bastos, en el sentido de que cantamos en inglés, vestimos pantalones vaqueros y bailamos rock and roll. Pero no fue así siempre. En España, durante por lo menos 15 o 20 siglos, nada más que 15 o 20 siglos, se cantó y se pensó de otra forma. Este folclore que condicionó las bodas, los bautizos, los entierros, las fiestas, los toros, la vendimia, la recogida, toda la vida estuvo presidida por un determinado tipo de folclore y por unos determinados instrumentos, nada sofisticados, de barro, de agua, de utensilios domésticos. ¿Y a quién hemos traído para hablar de folclore y de instrumentos musicales medievales? Seguramente a la mayor autoridad al respecto. Se llama Ismael Peña, nos conocemos hace unos poquitos años, 55 aproximadamente. Ismael nació en Torreadrada en 1936, fue de pequeño a Cuéllar, donde pasó su infancia. Estudió Derecho y Filosofía y Letras y, aprovechando un viaje de la Tuna de Derecho a Francia, allí se escapó y comenzó, o prosiguió más bien, su carrera de músico. Al principio cantando canciones hispanoamericanas, Los 40 Granaderos o el Monte del Río, las Vidalas, las Bagualas, pero su devoción era la música medieval. Grabó un disco, Canciones del Pueblo, Canciones del Rey, que mereció el premio de la Academia Chartreux. Siguió otro, Florilegio de España, otro más, Après le silence, y en el año 68 volvió a España. El azar nos dio la oportunidad de conocernos y desde entonces hemos seguido. Él nos va a hablar sobre los sonidos del barro. Quiero decir una última cosa. Para mí este encuentro tiene algo de emotivo y de emocionante. En junio del 68, un mes después de la Segunda Revolución Francesa, tuve el honor de presentar en el Colegio Maravillas a Ismael en el primer concierto que dio en España. La amistad no ha hecho más que crecer, ha cambiado con nuestras respectivas edades y para mí es un honor que después de 55 años vuelva a presentar al mismo amigo de toda la vida, a Ismael Peña. Bienvenido a la iglesia de San Antón y te dejo con los instrumentos de barro. Bienvenido. Me quito la mascarilla y aquí estoy, efectivamente, manteniendo, enriqueciendo una amistad nacida hace muchos años, pero feliz de mantener esa amistad. No hay nada más interesante y más rico en nuestras vidas que las amistades. Y yo la empecé con su padre, el padre con todos sus hijos, y he seguido con los nietos y demás. Feliz de estar en esta iglesia porque el Padre Ángel yo le conocía ya hace tiempo, a través también de una común amiga, una escritora maravillosa llamada Gloria Fuertes, y de nuevo otra buena amistad. Y así sigo manteniéndome, pues no muy mal desde el año 36, pero me mantienen las amistades. Y efectivamente voy a hablar hoy de unos instrumentos. La verdad es que me ha entusiasmado siempre
Coleccionar, tengo vicio absoluto de coleccionar objetos y cosas culturales. Tenía una colección de marionetas que se ha hecho en un museo en Cádiz, pero me quedan pues así como 1.200 instrumentos de música, como 2.700 juguetes, unos 600 trajes, encajes, bordados, joyas, de todo. Y en el mundo de los instrumentos de música siempre se habla de los ricos. También la sociedad trata a los instrumentos con una diferencia de ricos y pobres. Y yo me voy a enfrentar hoy a los instrumentos pobres. Hay que recordarles. No hablo del violín, no hablo del piano, no hablo del arpa. No, voy a hablar de los instrumentos hechos de barro. Ese barro del cual estamos hechos todos los seres humanos, según dice la Biblia, y esos instrumentos que ha tocado el pueblo por una necesidad absoluta de acompañarse en sus cantos o en sus momentos de alegría o de tristezas, ha inventado unos instrumentos muy sencillos. Y empiezo con estos de barro. Y la verdad, el barro ha sido para mí un elemento muy importante. Yo he tenido una colección de 1.800 objetos hechos en barro, pero fue en el verano del 65. Y yo trabajaba en Cadaqués, en un espacio privado del Club Mediterráneo, y como todas las noches me fui al pueblo a tomar una copa a los bares de la playa. Estaba invitado a una fiesta que daba Henri-François Rey en su enorme casa con motivo de un premio que le habían otorgado por su novela Los pianos mecánicos y porque había sido llevada al cine, protagonizada por Melina Mercouri, entre otros. Ya avanzada la noche, alguien que me conocía del barrio Saint-Germain-des-Prés en París me presentó una guitarra y alzando la voz anunció que Ismael iba a cantar alguna canción. Canté 2 o 3 y terminé con la elegía de Miguel Hernández, a quien yo había descubierto hace unos meses y estaba absolutamente omnibulado por su poesía. El éxito fue espléndido y siguió la noche, siguió la juerga. Al día siguiente mi participación en la fiesta fue comidilla de todo Cadaqués. Pasados unos días, el hermano de Paco Ibáñez, Rogelio, puesto que éramos muy amigos de París, que también estuvo esa noche en la fiesta y nos conocíamos del barrio Saint-Germain-des-Prés, me localizó en el club privado donde yo trabajaba y me dijo que Dalí quería conocerme. Y en el día y a la hora que Dalí marcó, me presenté a la puerta de su casa, a la puerta de la especie de ilusión de casa del fabuloso pintor. Mi traje de aquel momento, de aquella mañana, era una camisa, un pantalón corto y unas sandalias de dedo de esas corrientes de goma. Ya casi enfrente de la casa tuve una inspiración. Como llevado por una fuerza interior, tomé las zapatillas en la mano, me embadurné de barro hasta las rodillas en los charcos y llamé a la puerta. Me abrió Rosa, que era la del servicio, y a los pocos minutos apareció Dalí. En ese momento me vino a la mente una frase de Miguel Hernández que adapté a mi situación y a mi presente. Buenas tardes, me llamo Barro, aunque Ismael me llame. Desde ese instante hasta su muerte guardamos Dalí y yo una sincera amistad. En uno de mis viajes a España, Televisión Española me contrató para hacer una actuación en un programa que se llamaba Con Acento. Se rodaba en Toledo y al llegar a esta ciudad, a ambos lados de la carretera, había unos enormes puestos de cerámica de Talavera y de Puente del Arzobispo. Me paré y compré 2 platos. En ese momento, en ese instante, sin darme cuenta, nació en mí la pasión y el amor por la alfarería y la cerámica, es decir, el barro.
Hacemos girar la rueda del torno hacia atrás y nos encontramos a principios de los años 40 del siglo pasado. En ese momento yo vivía en Lavajos, un pueblecito de la provincia de Segovia donde no había ni luz eléctrica, no teníamos agua, era estar viviendo en la Edad Media. Y allí escuché por primera vez un instrumento musical hecho en barro, un ruiseñor que el cura del pueblo vecino, Maello, donde había un alfarero, traía para acompañar los villancicos en la misa del gallo. Estas flautas globulares, a modo de un cantarillo de más o menos 7 centímetros, con una boca en la parte superior, un asa y en la parte opuesta un pitorro en forma de silbato, se han hecho en muchos alfares de España. Se llena de agua y la columna de aire insuflada choca con la superficie del líquido y produce un sonido o gorjeo que imita el canto de las aves. De ahí su nombre de ruiseñores. También se llaman cantarillos, pajarillos, etc. Para algunos son simples juguetes infantiles, aunque no falta quien los considera instrumentos de comunicación entre pastores, ganaderos y hombres del campo que vivían aislados en los extensos páramos o en las zonas montañosas. Estos hombres habían creado unos modelos de silbidos o toques a modo de lenguaje codificado, al igual que lo hacen y lo siguen haciendo con los silbidos en la isla de La Gomera. Un ejemplar de estos silbatos se construyen en Agost, en Alicante, y escuchamos allí que los llaman rossignols. El barro con que están realizados es de color rojizo en su origen, y en el proceso de fabricación se le añade cloruro sódico, sal común, y al ser oreadas las piezas al sol, se obtiene este color blanco típico de la alfarería de Agost. No falta quien quiera encontrar en este proceso con la sal todo un ritual de purificación, y son totalmente blancos y no tienen ninguna decoración. Los hay también, como he dicho, en varios sitios, en varios alfareros de España, y aquí tenemos una representación de algunos de ellos. Este primero es en barro natural, se hace en Arjonilla y Andújar. El segundo es vidriado y decorado, es de Bailén. Abajo, en forma de pájaro con la clásica espiga de los Peño, es de Villanueva de los Caballeros en Toledo. Y el último está hecho en Jiménez de Jamud, León. Cuenta Gutiérrez Solana en su libro Madrid, Escenas y Costumbres, que en la pradera de San Isidro de Madrid Goyesco era obligatorio beber agua de la fuente, comer las rosquillas y comprar los pitos del santo para hacer mucho ruido y llevárselo de recuerdo. Si bien a priori es casi un juguete, en ocasiones le podemos encontrar en ambientes más refinados y sofisticados. Así, de un modo muy culto, a estas flautas globulares se las llama Filomena, no el huracán que hemos tenido este año, sino un personaje histórico. Se la llama Filomena porque este era el nombre de la hija de Pandión, rey de Atenas, convertida en ruiseñor. En una cantata del compositor Francisco Corselli del siglo XVIII, hay una frase en la que se dice: «A ti, invisible ruiseñor sonoro», y va dirigida a su protagonista Filomena. Este pasaje de la partitura es un diálogo endiablado entre la flauta y la voz de la soprano, con fraseos y trinos imitando el canto de los pájaros. Asimismo, se la conoce como Abyssinium, porque algunos órganos antiguos tenían un registro con ese nombre que imitaba el canto de los pájaros. Y cómo no, creo que todos hemos escuchado y visto el concierto de Navidad en Viena, en el que a los bises el director de la orquesta anuncia, para alegría de todos, la Sinfonía de los Juguetes de Leopold Mozart,
y entre los violines, trompas y oboes lanzan sus trinos este rústico silbato. Nuestro ruiseñor es el que escuchamos en el lamento del prisionero del viejo romance, al recordar el canto amigo de las avecicas, y así nos describe la escena. Que por mayo era por mayo, cuando hace la calor, ay de la pena, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor. Cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, ay de la pena, cuando los enamorados van a servir al amor. Y seguimos con este grupo de flautas globulares o gamitaderas, que así se llaman las que sirven de reclamo de animales, y nos encontramos con la tórtola. Evocador es el sonido de esta flauta globular en blanco barro de Andújar, Jaén, que nos trae a la memoria la fidelidad de la tórtola viuda que se posa en las ramas secas para llorar su dolor y enturbia el agua antes de beberla, como canta el viejo romance. Fonte Frida, fonte Frida, fonte Frida y con amor, do todas las avecicas van a tomar consolación. Si no es la tortolica que está viuda y con dolor. Por allí fuera a pasar el traidor del ruiseñor, las palabras que le dice llenas son de traición. Pero cae la noche con sus dudas y misterios, y como señal de buen augurio nos llega el canto del búho, gobernante nocturno que imita esta flauta gamitadera, salida de los alfares de la Rambla en Córdoba. En la mitológica griega se cuenta que el pastor Endemión estaba tan enamorado de Selene, la luna, y los dioses le concedieron el deseo de no dormir y mantener los ojos abiertos para poder ver toda la noche a su amada. Estamos ante el despertar de la conciencia gracias al poder del amor. Es el mensajero entre el más allá y el mundo terrenal mientras cuida de las almas que están en tránsito de esta vida a la otra. En nuestra cultura se le atribuye al búho las cualidades de la sabiduría y la intuición. Y vamos saltando de oca a oca, como se dice, porque la ocarina es de la que toca en este momento. La ocarina es una flauta globular con embocadura o sin ella, y generalmente tiene 8 agujeros para los dedos en la parte superior y 2 en la parte inferior para los pulgares. Hay que buscar su origen en los pueblos quechuas y aymarás que habitaban a la llegada de los españoles la América que hoy comprende Bolivia, Ecuador, Perú, norte de Chile y el altiplano. Este es un ejemplar actual de Perú. Se utilizaban para imitar y conjurar los sonidos de la naturaleza, animales, aves, viento, agua, tormentas. Había gran profusión de formas, sobre todo zoomorfas, y se decoraban con trazos y símbolos referidos a las divinidades. Aquí tenemos unas reproducciones modernas de una ocarina mexicana. Y a Europa llega mucho más tarde. Y se cree que fue un italiano llamado Giuseppe Donati de Budrio, en 1860, quien le dio la forma como la conocemos hoy día, es decir, con una embocadura. El nombre de ocarina surgió porque su sonido parecía imitar el canto de las ocas. También se la conoce como sweet potato, y es decir, patata dulce. Vamos a ver algunos ejemplares. En Villafranca de los Caballeros, en Toledo, la familia Peño, una familia de alfareros de siglos, lleva 3 generaciones modelando esta ocarina en barro claro, de forma ovoide, con boca sonora junto al canal de insuflación. La decoración es de 2 líneas serpenteantes, una arriba y otra en la base, hechas con un peine. En Mallorca,
La ocarina tuvo gran presencia a finales del siglo XIX, pero decayó pronto. Y a mediados del siglo pasado, el ceramista Vetmas y Vaquer en Son Montserrat, Santa María del Camí, junto al musicólogo Gregory Negre, volvieron a ponerlas en actualidad. Esta es de Vetmas, que las hacía en diferentes tamaños para conseguir sonidos agudos y graves y poder conjugar voces distintas en conjuntos armónicos, como aquel que se escuchaba paseando por un bosque en la primera parte de la película Novecento, que van todo un grupo de hombres tocando la ocarina. Pero es Rubén Darío quien nos viene avisando. Las trompas guerreras resuenan, de voces los aires se llenan. Y estamos ya con las trompas. Las trompas son instrumentos más antiguos y se remontan a la lejana época de los egipcios, hebreos, griegos y romanos. Su nombre en griego era strombos, que significa caracola. Los celtas la llamaban trombeil, en latín clásico tuba, cornu o bucina, y en latín vulgar, como hoy la conocemos, trompa. Vienen sonando desde ciertos pasajes de la Biblia para crear el estado de ánimo de gozo y regocijo a los adoradores de Dios. Están anunciando también las batallas, atemorizando al enemigo, y fue uno de los instrumentos que sonaron ante las murallas de Jericó. En los beatos del siglo XII siempre están anunciando el Apocalipsis o abriendo los cielos ante la presencia de Dios Padre. Son heraldos de guerra o van dando aviso de carcerías, y justamente de este modo lo utiliza don Luis de Góngora en 1603 en su letrilla 118, en la parte del estribillo que dice: montaña que, eminente al viento, tus encinas sonantes cuernos sonan, roncas bocinas, toca, toca, toca. Monteros convoca tras la blanca cierva que sudando aljófar corona la hierba buena. Y veamos algunos ejemplares. En Buño, en La Coruña, Galicia, a este aerófono de embocadura de copa se la llama buguina. Está hecha de barro rojo y de forma troncocónica. Fue construida por Manuel Añón Varela en el año 1975 en Buño, La Coruña. Se utilizaba en el siglo XIX para hacer llamadas y para dar avisos a los hombres de la mar. Este ancestral instrumento con nombre de trompa, de origen celta, también era usado en ritos para ahuyentar los malos espíritus, las meigas que dicen en Galicia. Tenemos otra de Priego de Cuenca, en el centro de España, de forma troncocónica, ligeramente arqueado. Es un aerófono que conserva aún la curvatura del antiguo cuerno. En Jiménez de Jamuz, León, esta otra que está hecha por Vicente Murciego, vidriada en color melado, y a diferencia de los ejemplares de su familia, tiene 6 orificios digitales. Siguiendo la tradición, se tocaba el miércoles de carnaval, pero fue prohibida en los años 40 del siglo pasado por el excesivo estruendo que producía por las calles, aunque últimamente ha sido recuperada. En Toledo, en Ocaña, esta trompa de cuerpo en forma de cono acampanado que nace a partir de la embocadura de la copa. Lleva la marca del dedo sobre la superficie en forma de espiral creada por el giro del torno. Seguimos con más trompas, y dentro de estos aerófonos de boquilla tenemos este realizado en la alfarería de Gregorio Peño en Villafranca de los Caballeros. Se le da el nombre de caracola. Su decoración está hecha con peine a base de cenefas en onda, guirnaldas y la personalísima espiga clásica de este alfar. La saga de los Peños se inicia en 1891 y ya van por la 5ª generación. Es interesante conocer que a lo largo de su historia, los Peño, además de alfareros, han sido y son músicos. El abuelo Gregorio tocaba el clarinete y fue director de la banda de música. Su nieto Ángel me cuenta que afinaban los instrumentos de la banda a partir de una ocarina que había hecho él de barro.
Pero volvamos más a la caracola. Hasta donde llega la memoria de los Peño, se sabe que este instrumento lo tocaban los segadores para anunciar la salida a segar, la comida y la vuelta a casa. Tenían tal arte que llegaban a reconocer las distintas familias al oír los tonos emitidos por la caracola. Y para confirmar estas viejas historias, nos remitimos al cuadro quinto de la zarzuela La Rosa del Azafrán, libreto de Federico Romero y Guillermo Fernández Show, y la música del maestro Guerrero, donde se escucha. Canta Catalina: la espigadora con su esportilla paece en la sombra de la cuadrilla, sufre espigando tras los segadores los mismos sudores que el hombre que siega y que trilla. La espigadora con su esportilla. Y canta Catalina: en cuanto suenan las caracolas, por esos trigos van ellas solas. Como veis, aquí las caracolas, estas caracolas de barro, están incluidas dentro de la zarzuela para hacer su oficio y avisar a los segadores. Pero seguimos en nuestro camino con una trompa de Numancia. Y aquí una reproducción de una trompa ibérica encontrada en los yacimientos de Numancia, Soria, del siglo II a.C. Ha sido realizada por Evelio Aznar, alfarero de Quintana Redonda, también en Soria. No se conoce con exactitud si su utilización era para enardecer a los soldados y dar orden de comenzar una batalla o para un uso más civil, puesto que se encontró entre algunos objetos domésticos. Su decoración está hecha con los ajedrezados clásicos en la cerámica ibérica, utilizando manganeso para el color negro. También usaban almagra para el color rojo vinoso. Hasta ahora hemos estado templando flautas y vamos a dejarnos de tantos pitos y silbatos. Entramos en los pitos y silbatos, justamente. Es el instrumento aerófono sonoro más elemental. Es un pellizco de barro. En un pellizco de barro se hace una cámara de viento, se perfora un canal de insuflación y se abre un bisel. También se hacían los silbatos en un trozo de ladrillo. Creo que todos guardaremos el recuerdo de cuando éramos niños y tratábamos de hacer un silbato con un trozo de azulejo, dándole forma en el cemento de las aceras. En Córdoba lo realizan los alfareros de la Rambla y Montoro para hacerle sonar durante la romería de la Fuensanta del Valle, que data del siglo XVI, también llamada de las veleras porque los devotos van con velas durante toda la procesión. Son de color claro y también se colocan en la procesión del Corpus. Y por fin, blancos los de Andújar, acompañando la romería de Santa María de la Cabeza. En Bailén se hacen estos silbatos blancos independientemente y después se aplican a la figura zoomorfa como caballitos, toros, de todo tipo. Las hay hasta unas figuras escatológicas, los caganeros de Cataluña. Pero hay una línea que se ha seguido, la tauromaquia, han utilizado la forma de un torero, poniendo banderillas, toreando, la forma de un toro de la corrida, la forma de un torero a caballo para poner banderillas, pero ampliamos el campo y justamente en México se utiliza en forma de caracol. En la cultura mochica hay una gran profesión de silbatos con formas de animales como tortugas, ranas, lagartos, culebras, gamos, pájaros, etc. Aquí tenemos pues el caracol. Y curioso es en Portugal. En Portugal, que tienen como símbolo el gallo es la figura nacional. Pues también aquí nos ofrecen algunos ejemplos para empezar el símbolo del país. Un gallo portugués con medio cuerpo pintado de rojo y el resto en barro blanco. Curiosa, en Portugal también la tradición de hacer una especie de banda,
una banda de figuras militares, todos con instrumentos, y cada uno es un silbato. Se llama el Centro Cerámico de Barcelos. Y para terminar este capítulo, Gabriel García Márquez, al comienzo de 100 años de soledad, nos presenta una sonora escena cuando el gitano Melquiades aparece en Macondo con su gran alboroto de pitos y timbales. Seguimos con estas flautas que tienen un nombre curioso que lo vamos a decir. Pues se llaman, por un lado se llaman pitos, pero también han hecho el juego de llamarlos putos. Dentro de este grupo de silbatos y pitos voy a referirme a los que se hacen en Andújar, Arjonilla y Bailén. Su origen podemos encontrarlo, por un lado, en las culturas micénicas y cretenses por la similitud con exvotos y figurillas localizados en yacimientos de la cuenca mediterránea, guardando un parentesco con las figuras fenicias halladas en las excavaciones de Santa Elena y Alcalá la Real, en Jaén. Y por otra parte, tiene gran similitud con las figuras zoomórficas con silbatos que se guardan en el Museo de la Alhambra y que viene de excavaciones hechas en la zona. Estas figuras zoomorfas, hechas a mano, vidriadas y decoradas en varios colores, con un pito adosado en la figura, son principalmente jinetes sobre caballos. Todos ellos se diferencian por el modelo del gorro. Hay, como digo, son caballitos con un personaje encima y el personaje cambia el gorro. Puede haber un gorro frigio, que significa la libertad, puede haber un gorro francés, que era el opresor, puede haber un gorro del ejército de granaderos, el famoso gorro de los 3 picos cuando estaba Carlos III, el cambergo es otro de los gorros utilizados, ya más moderno, el tricornio de la Guardia Civil, la visera del policía, el gorro de los legionarios y el bandolero ya muy típico con un gorro más plano. Y ya lo dice el refrán: en Bailén tocan los pitos en carnaval, en las fiestas de Don Carnal. Y ahora os voy a contar la historia de estos silbatos, según me la contó en Andújar en el año 1969 la dueña de la alfarería donde compré varios de ellos, de los que están en mi colección. Vamos a ver, yo voy a imitar un poco el tono y todo de la señora. Vamos a ver, señor, esto pasó cuando la Guerra de la Independencia, allá por 1808, los franceses querían conquistar Andalucía y nosotros no queríamos. Las tropas venían por la carretera y el rey había dado orden al general Castaños de que les dejásemos pasar tranquilamente y que no les hiciésemos nada. Así que salimos todo el pueblo al campo con nuestros silbatos, tocando todo lo fuerte que podíamos y a llamarles con el pito: putos, 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 putos. Hicimos tanto ruido y tal estruendo que se espantaron todos los caballos y empezaron a correr despavoridos y salieron todos huyendo y los derrotamos totalmente. Desde entonces a los silbatos le llamamos putos. Seguimos con otro tipo de silbatos muy bonitos, que son los siurels. Esto es en las Islas Canarias. El Mediterráneo brinda una gran riqueza de variedad de producciones alfareras. En las islas de Mallorca se encuentran los siurels, pequeñas figuritas de barro cuya altura oscila entre 7 y 15 centímetros, y sus modelos pueden ser antropomorfos y zoomorfos, representados de modo esquemático y con un silbato pegado al cuerpo. Se modela la figura completamente a mano y una vez cocida, se toma con los dedos por el extremo del silbato y se la sumerge en un baño de cal o yeso, de tal modo que la parte que se acerca a los labios queda limpia, sobre todo el fondo blanco se decora con pinceladas muy libres de colores vivos: azul, rojo, verde y amarillo. Su producción se centra en relación con la romería de San Marcelo, celebrada el 30 de junio. En tiempos pasados se utilizaba para conjurar los distintos vientos que azotan la isla.
Los pastores se servían de él para controlar y reunir el ganado con toques concretos que hasta llegaban a componer sencillas melodías. Figuras muy similares en formas y colores se localizan en las islas y países de la cuenca del Mediterráneo, llegando a encontrarse incluso en Rusia unas figuras prácticamente iguales. Nos podríamos encontrar en la decoración de estos ciruelos trazos y colores de los cuadros de Miró. Conoce bien el juego de la vida y nos avisa Góngora de esta manera: da bienes fortuna que no están escritos, cuando pitos flautas, cuando flautas pitos. Y pasamos justamente a las flautas. Lo que da valor a una pieza de barro es el espacio vacío que hay entre sus paredes. Así lo cita Lao Tse-tung. Y entramos de lleno con el mundo de las flautas. Volvemos a la alfarería de Gregorio Peño Villalba de Villafranca de los Caballeros en Toledo, que realiza desde hace tiempo una serie de flautas. Tenemos una recta con embocadura de bisel, 6 orificios de sonido y a lo largo del cuerpo sonoro una decoración con la típica espiga incisa. Las hay también con un tubo que ensancha ligeramente desde la embocadura de bisel hasta el final. 6 orificios superiores y uno inferior, y de la parte acampanada surge una cabeza tipo gacela con unos largos cuernos que perfilan todo el tubo sonoro. Tiene otra variante, y en este caso la cornamenta del animal también es de cérvido. Tiene unos adornos añadidos ya cerca de la embocadura sin una forma concreta, la misma digitación que la anterior. Y por último, un tubo recto, 6 orificios superiores y uno inferior, y la embocadura de bisel. Además del toro cérvido que vimos en las otras 2 anteriores, hay una serpiente que zigzaguea entre los orificios sonoros con la cabeza en uno de los extremos. Ya sabemos que según las diferentes culturas, la serpiente puede ser el mayor símbolo del mal o representar al Dios que domina todas las fuerzas y del que depende toda la vida. Muy curiosa similitud con las anteriores encontramos en esta flauta de los Xincas de Honduras, con un lagarto y una serpiente y solo 2 orificios. La base es la cabeza humana. Esta está relacionada con las ceremonias ligadas a la visión de su mundo mágico, religioso, energético. La misma temática encontramos en esta flauta de El Salvador, también con una serpiente enroscada a lo largo del tubo sonoro, un solo orificio y terminada en una cabeza humana. Curiosa esta similitud encontrada en unas flautas del centro de España y estas 2 de El Salvador y de Honduras. Y seguimos encontrando flautas porque es muy amplio el mundo de este instrumento. Y en varias culturas mexicanas existían flautas dobles, triples y hasta cuádruples. Todos estos resonadores guardaban secretos importantes que aún hoy no han sido del todo definidos. Cuando se sopla obturando los 2 tubos al mismo tiempo y en los mismos orificios tonales, se producen unos batimientos, posiblemente infrasonoros o de baja frecuencia porque no están a la misma distancia exacta de la boca sonora. Sus disonancias, que en la antigüedad se provocaban intencionadamente y se las llama sonidos fantasma porque surgen dentro del cerebro. El rostro que remata esta flauta era frecuentemente usado en México, pero no se le identificaba con ningún personaje concreto. Es de alto rango por la decoración de su penacho y los colores verde, blanco y rojo son totalmente mexicanos, ya que aparecen hasta en la bandera actual del país. Una curiosa flauta se la llaman las flautas chismosas, de cerámica ayucachana, en Quinua, localidad situada a 40 kilómetros de Ayacucho. La cerámica es la actividad principal del pueblo. Las especies de barro de colores rojo y crema
le dan una característica especial a estas piezas, muy simple, pero con una gran fuerza expresiva. Son muy conocidas las pequeñas iglesias, capillas y el toro de quinoa que hacen en esta zona, pero igualmente se han hecho personajes populares, representaciones de temas religiosos y a modo de burla, estas mujeres criticonas de todo y que se les conoce como las chismosas. Y efectivamente en la flauta va representada dos mujeres cogidas del brazo y que son las chismosas que están criticando todo. La creatividad de esta zona en flautas es enorme y así tenemos la flauta incensaria. Dentro de los objetos sonoros mexicanos y más concretamente dentro de los pueblos mayas, encontramos esta flauta incensaria que estaba destinada a los rituales de fertilidad y ceremonias de adivinación, vinculada a hacer bajar la lluvia. El cuerpo principal de la flauta tiene 5 orificios sonoros en la parte superior y uno en la inferior. Termina en una especie de pequeña ánfora provista de 2 patas. Desde este recipiente nace una serpiente que recorre toda la flauta y termina en su cabeza junto a la embocadura. Su ritual era llenar la cazoleta de ascuas y quemar las hierbas aromáticas diferentes. Se insuflaba aire en el tubo sonoro, se cerraban y abrían los orificios siguiendo una melodía y el fuego se avivaba o atenuaba produciendo mayor o menor columna de humo. Al mismo tiempo encontramos otra flauta muy diferente, que es la flauta de agua. En el estado de Chihuahua, en la frontera con los Estados Unidos, encontramos uno de los instrumentos más conocidos en el territorio nacional. Es el perro llorón o silbato de un aliento zapoteca. Un recipiente a modo de cuenco se prolonga por la base como un perrillo acostado y termina en una cabeza cuyos ojos, cuando era barro crudo, fueron taladrados por el alfarero con una fina aguja. Al verter agua en el depósito y a balancear el cuerpo de un lado a otro, el agua empuja la columna de aire y produce un sonido delicado y suave, un sonido delicado y suave en tono de queja mientras nacen unas lágrimas de los ojos. Me he equivocado porque estaba ya pensando que al final de la conferencia os la haré escuchar y estaba yo los ojos en una cosa y la cabeza en otra. Pero seguimos. Con una flauta funeraria. Por su originalidad, quiero hablaros de esta flauta funeraria originaria de Papúa, en Nueva Guinea, que si bien la flauta está hecha de bambú, hay una parte de ella, la más interesante, que está hecha de barro. En un extremo del tubo, a modo de tapón, se coloca una reproducción de la cabeza de la persona fallecida, hecha de barro y adornada con cauríes y cuerdas plumas colgadas de la nariz y de las orejas. Son flautas sagradas, ya que sus sonidos simbolizan las voces de los espíritus del clan y se custodian en la casa y están reservadas para los ritos sagrados de los hombres y exclusivamente ellos pueden tocarlas. Las mujeres de la aldea, ni los iniciados ni los niños no pueden verlas ni tocarlas. Se toca por el orificio más cercano a la figura antropomorfa y se digita con el orificio situado en el centro extremo y solamente se la hace sonar con intención de ayudar al espíritu del fallecido. De lo contrario, se despiertan todas las fuerzas negativas. Y pasamos a los tambores. Y este es un tambor muy curioso y muy interesante. Tambor de Leonardo da Vinci. Todos conocemos el genio de Leonardo da Vinci como pintor, pero y su faceta de inventor. En 1965 se encontraron en un departamento de documentos y manuscritos de la Biblioteca Nacional de Madrid una colección de legajos de Leonardo con dibujos y notas sobre sus inventos más diversos. Entre ellos había una sección dedicada a la música, timbales, carracas, tambores, etc. Este que os presento aquí es la reproducción del que lleva título Tambor de 3 pies consonante. Cuando se presentó la gran exposición de los inventos de Leonardo, se encargó su reproducción a la familia de Gregorio Peño, como he dicho antes, y conseguí un ejemplar para mi colección. Y aquí la tenéis. Últimamente,
en los grupos de música moderna se ha utilizado el udu, que es un instrumento de percusión de origen africano creado por el pueblo Igbo y en la Hausa de Nigeria. En su lenguaje, udu significa paz o vasija, siendo en realidad un jarrón de agua con un agujero más. Era tocado por mujeres con fines ceremoniales. El instrumento se percute con las manos y el agujero grande produce un sonido grave bastante peculiar al ser golpeado rápidamente. Asimismo, el cuerpo entero puede ser tocado con los dedos. Hoy en día es muy usado por percusionistas de diferentes estilos. Tenemos otro tambor, un tambor de agua. Esta reproducción es un tambor de agua, es originario de México. Por casualidad encontré un gran estudioso mexicano, Roberto Velázquez Cabrera, que me dirigió hacia el códice Dresde, uno de los 3 únicos códices mayas que sobrevivieron tras la conquista española. Su historia es bastante rocambolesca, ya que se encontró enterrado en Dresde, Alemania, en 1739. Posteriormente, como consecuencia de numerosos estudios, se le reconoció como Códice Maya de 1829. Data de 1200 o 1250. Esconde referencias y predicciones sobre el tiempo y la agricultura, días favorables, así como escritos sobre enfermedades, medicina y aparentemente conjunciones de constelaciones, planetas y la luna. En medio de todo este mundo iluminado y concretamente en la página 34, nos encontramos con esa pequeña figura de un músico tocando un instrumento en forma de doble recipiente, muy parecida a la reproducción del tambor de arcilla que está en mi colección. La técnica de interpretación es curiosa. Se vierte agua en el interior del tambor y se gradúa la cantidad según la tonalidad que se desee. Al percutir la piel, la columna de aire incide sobre el agua y da una sonoridad especial. Pero ya vamos a seguir con otros instrumentos ya mucho diferentes, siempre de barro. Y en este caso son las tejoletas. De este idiófono de entrechoque tenemos ya noticias de su uso en Grecia a través de Julio Pollux en el único libro suyo que ha llegado hasta nosotros titulado Onomasticón. Está escrito en el año 170 de nuestra era y en él las define como friginda o tejuelas partidas, colocadas entre los dedos de la mano izquierda y heridas con la mano derecha a compás. Según Cayo Suetonio Paulino, en el siglo I, Nerón tenía 5.000 mancebos de robustísima juventud, hijos de caballeros, que con bombos y tejoletas le hicieron aplauso. Pero dejemos a don Miguel de Cervantes que nos dé su versión. En su novela Rinconete y Cortadillo están en plena fiesta. Monipodio rompió un plato e hizo 2 tejoletas que puestas entre los dedos y repicadas con gran ligereza llevaban el contrapunto al chapín y la escoba. Así decía Cervantes. En otro lugar lo explica Sancho, que tira un plato al suelo y recoge 3 pedazos, los intercala sobre los dedos de la mano izquierda y los rasguea con los dedos de la mano derecha como si fueran una guitarra. Esa misma fórmula la encontramos en Segovia, pero usando 3 trozos de loza, porque en Segovia desde el siglo XIX había una fábrica de loza, hoy no existe, y entonces se usaban justamente los platos rotos para intercalarlos entre los dedos y acompañar el ritmo de jotas y seguidillas o bailes de rueda. Pero no tenemos que ir tan lejos porque en Madrid están hechos de barro en los alfareros de Campo Real. Se tocaban en tiempos pasados y últimamente se han vuelto a recuperar para acompañar seguidillas, el triple y los boleros. Y ya que andamos rompiendo tejas por los dedos, vamos a ver cómo era una teja entera. La teja, instrumento idiófono percutido. Una sencilla teja colgada de una viga al aire y percutida con una maza de madera, y es necesario que el barro sea muy fino y muy bien cocido a alta temperatura para conseguir un timbre claro y preciso para que el son, al ser golpeada, proyecte su sonido y pueda ser escuchado a lo lejos.
Yo tuve que probar más de una docena hasta encontrar la calidad de este ejemplar. Se ha usado para llamar a los obreros de la construcción a la hora de la comida, en las quinterías, en los cortijos, en las fincas grandes para anunciar el inicio o el fin de la jornada o convocarles para algún asunto preciso. De hecho, yo en alguna película americana del oeste vi tocar la teja también. Pero un instrumento que hemos tocado todos en algún momento es el mortero. El mortero es utilizado en forma de vaso que sirve para majar y machacar en él con un mazo llamado mano o majadero. Se utiliza para hacer especias, semillas, drogas, etc. Este ha sido hecho en Villafranca de los Caballeros por Gregorio Peño y pertenece al grupo de instrumentos idiófonos cuyo origen no es muy musical, pero sí se utiliza como tal. Su sitio está en la cocina y, como dice Sancho en Don Quijote, de la panza sale la danza, y así después de ciertas comidas y cenas se organizaba la fiesta y se echaba a mano de los útiles de cocina, como tapaderas, cucharas, sartenes, almireces y morteros para acompañar los cantos y bailes. Góngora, en el romance 10, dispone a cantar al pastor Galayo ante el tosco retrato de su amada Teresona. Y clavando en él la vista en tono romantizado, estos versos cantó al son de un mortero y de su mano. Se toma la mano del mortero en sentido inverso y se golpea en el fondo para los puntos fuertes y en las paredes para los tiempos débiles y redobles. Acompaña todo tipo de danzas y cantos rítmicos de las dos Castillas, Andalucía y Extremadura. Y un bonito instrumento que tiene una forma totalmente estudiada es la campana. La campana es un instrumento idiófono que emite el sonido por medio del badajo que golpea interiormente o por un martillo que lo hace exteriormente. El cuerpo de la campana se divide en panza, la parte más ancha donde golpea el badajo, la corona o parte superior que cierra todo el cuerpo, y sobre esta va el casquillo, que soporta interiormente al anillo donde se cuelga el badajo y exteriormente a las asas donde se sujeta el armazón llamado melena. La encontramos en Knossos y Creta 2000 años antes de Cristo, y es una de las formas más esotéricas de la naturaleza. Se le atribuye el poder creador, pues es la voz de Dios. Su sonido despliega 7 notas de la gama astral, los 7 colores en los que se descompone la luz, y produce los 7 sonidos correspondientes a las aleaciones de los 7 metales. Es el cáliz invertido. Posee la sabiduría del triángulo en cuya cúspide se sitúa la bóveda celestial y en el centro el eje vertical, el badajo, que es la unión y el camino entre el cielo y la tierra. La campana es mensajera, congrega, avisa y popularmente actúa contra el mal de ojo y los malos espíritus. Es el primer regalo que se hace a un recién nacido para protegerle y se le coloca al cuello de los animales domésticos para librarle de las maldiciones, de los hechizos y al mismo tiempo para localizarles en la naturaleza por su sonido. En Roma se la conocía con el nombre de tintinábula, y aunque hay quien sostiene que el nombre viene de la región de Campania, en Italia, ya en el siglo VI algunos autores recogen el nombre de campana en sus escritos. Pero nuestra campana está hecha en barro, como las que hace Fernando Roche en Navalcarnero, para avisar a San Isidro de que los ángeles ya han terminado de arar. Alfonso Mazán en Tajueco, Soria, las pone mango y vidriadas en melado. Cerca del borde hay una línea de eses en color claro. En Agost, Alicante, son de barro blanco y con un mango, las que están presentes en la Feria de la Santa Faz, que se celebra 2 semanas después de la Pascua. En Arroyo de la Luz, Badajoz, es ovoide, vaso y asa formando un todo, vidriada con decoración vegetal en colores, sobre todo blanco. Se encuentra en todas las culturas y todas las religiones.
El cristianismo las sube a las torres de las iglesias y suenan en muchos momentos de la misa, acompañan el viático, adornando las custodias del día del Corpus, de tal modo que llega a ser un elemento cotidiano y hasta como decoración, y así las encontramos en los clásicos alfares de Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo, con un mango de madera en forma de antropomorfa a modo de menina y recordando la moza del cántaro. Y quiero poner el acento en las llamadas campanicas de gloria, que se hacen en Granada y en los pueblos de la Vega, cerca de la ciudad. Su origen, perdido en el tiempo, se encuentra en la gran explosión de alegría y de ruido que estallan en el momento que el sacerdote dice Gloria in excelsis Deo en la misa del sábado de gloria. Las campanas de la catedral se lanzaban al vuelo, y así como las del resto de las iglesias de la ciudad, y toda la chiquillería iniciaba una explosión de ruido y de júbilo con cencerros, campanas o cualquier objeto sonoro después de los 40 días de ayuno y silencios y abstinencia. En el siglo XIX, la comunidad del convento de Santo Domingo intentó regular esta expresión popular en forma de procesión, mezclando campanicas con otros elementos ruidosos con un éxito efímero. Y en el 1927 se creó la comunidad infantil de los Facundillos, que también desaparece. Y se recupera en 1981 con predominio de campanas de barro, pasando del sábado de gloria al domingo de resurrección por orden del último concilio, porque cambió del sábado de gloria al domingo. Estas campanas están hechas en Monachil por Blas Casares Morales y es de barro bizcochado natural. El vaso, de forma troncocónica, con paredes curvas hacia el interior, corona y abiertas asa. El badajo es una bolita que cuelga del asa con una cuerdecilla. Las hay también vidriadas y decoradas con estilo fajalauza. Y en Granada encontramos distintos modelos de campanicas, y aquí tenemos una forma de corona cerrada y el anillo exterior. Casi todas las catedrales tienen su campana gorda. Toledo presume de tener la mayor campana gorda de España, bautizada con el nombre de San Eugenio. La de Ciudad Rodrigo no se queda atrás y se llama María del Lago. Y además tiene su propia canción recogida por Dámaso Ledesma en su cancionero. La campana gorda de la catedral, la suben y bajan con serenidad, con serenidad, con serenidad. Y evidentemente en mi colección no podía faltar una campana gorda. Su autora es Monona Álvarez y fue realizada en Gres, cocido a 1200 grados en su obrador de Tudela de Duero, en Valladolid, en el año 1994. Tiene forma de estupa tibetana con un diámetro de 50 centímetros y otro tanto de altura, y lleva una decoración a base de motivos geométricos incisos coronados con un abecedario completo como síntesis de la sabiduría. Curiosamente, como lo dije antes, en elementos diarios de la casa, de la cocina, son utilizados como instrumentos musicales. Y ahora tenemos el cántaro. Dentro del diapasón de los instrumentos de música popular existía el vacío de un contrabajo. El pueblo, con su imaginación, lo ha solucionado utilizando un cántaro de barro golpeado en la boca con un soplillo, como se hace en Huelva, con una alpargata de esparto y hasta con una boina, como se toca en las dos Castillas, Extremadura y Andalucía y Canarias. Pero en este formato lo podemos catalogar como instrumento idiófono de golpe directo, y sabemos que cántaro roto no tiene remedio. Sin embargo, hay otro modo de tocar el cántaro que es muy curioso y está dentro del grupo de los instrumentos aerófonos. La técnica es insuflar una columna de aire dentro del cántaro con un golpe seco colocando la punta de la lengua entre los dientes como si intentásemos escupir un pelo. En esta forma. De este modo se toca en la zona de Ávila. En la expresión cultural del pueblo, el cántaro tiene unas connotaciones eróticas un tanto subyacentes, y son muchos los ejemplos que encontramos tanto en las canciones populares como en dichos y refranes. Moza que va mucho a la fuente,
anda en boca de la gente. La pérdida de la cinta del pelo, la ruptura del delantal y del cántaro simbolizan la pérdida de la virginidad. Y veamos unos ejemplos. ¡Ay, madre, que me lo ha roto! Hija, no digas el qué. El cantarillo en la fuente, pues que se creía usted. Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Y llegamos a un instrumento de cuerda de una gran belleza. Y ya entre pitos y flautas vamos llegando al final de esta charla, entrando en el muy reducido grupo de instrumentos de cuerda hechos en cerámica, y se trata del eru, instrumento de cuerda frotada con arco de la familia del uqin, originario del Asia Central y que es introducido en China hacia el siglo X. La caja de resonancia de forma hexagonal siempre está recubierta con piel de pitón, donde va colocado el puente. Tiene dos cuerdas que en la antigüedad eran de seda y actualmente de metal, afinadas en re y en la, a veces en sol y en re. Tiene una altura de 80 centímetros. El arco con crines de caballo va insertado entre las dos cuerdas. Para su ejecución, el eru se coloca verticalmente sobre la pierna izquierda y el intérprete, al atacar con el arco hacia adelante, hace sonar una de las cuerdas y al retroceder ataca la otra cuerda. Nunca suenan las dos cuerdas juntas. Aunque habitualmente está realizado en maderas como el sándalo rojo y el ébano, en esta ocasión os presento esta pieza absolutamente original, realizada en su totalidad de porcelana y decorada según las técnicas e iconografías chinas. Este eru de porcelana se utiliza en ceremonias especiales, solos de conciertos y temas muy concretos. La pieza ha sido adquirida en la feria celebrada el 18 de octubre de 2012 en la ciudad de Jindenchen, al oeste de la provincia china. Y ya hemos terminado la presentación de los instrumentos, pero os quiero presentar uno de los instrumentos, ya que no hemos podido verlos, y aquí le tenemos. Ese es el instrumento mexicano que decía, que tiene aquí una cazoleta, aquí la cabeza de un indio, creo que lo veis. Entonces vamos a echarle agua. A ver, esto sí es caballo, ¿no? Muy bien. Es que hace poco me he roto la muñeca y no tengo mucha fuerza. Vamos a ver. Y veis que llora además. Adiós, muy buenos días. Hemos terminado. Ah, bueno, no sé si es que no quería mojar la alfombra. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. El padre Ángel había prometido su presencia, no ha llegado a tiempo. Él se lo ha perdido. Él se lo ha perdido. En su nombre le entrego un regalo tradicional en esta casa. El Papa Francisco diseñó una estatua que es un sin techo durmiendo en la calle. Contiene la paloma y la declaración de principios de esta casa. Y como sabemos que Ismael es hombre de arte, el mensajero de la paz le quiere regalar este libro, este hermoso y pesado libro, desde luego, sobre los fundamentos del arte. Y hasta aquí este encuentro. Ha sido una hora densa, pletórica de conocimientos, una exhibición de lo que es el saber, el haber dedicado la vida entera a la música, a los instrumentos, a algo que es algo fundamental. Es el folclore que no podemos perder. Y una cosa que me llama la atención, España en alguna medida recopila todos los sonidos, todos los instrumentos, todas las tendencias, y es ella, España, la que luego lo expande por todo el continente americano.
Ismael, que sepas que esta ha sido tu casa, esta es tu casa y que a partir de ahora va a ser especialmente tu casa. Dándote las gracias de todo corazón, despedimos esta jornada de los encuentros de San Antón y os citamos para la próxima semana a la misma hora, en el mismo lugar. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias. Feliz de estar aquí, feliz de aportar una nota más. Ya está. Perfecto y en absoluto desafinada. Gracias, Ismael. Muchas gracias.